Hola a todos, en esta ocasión quiero hablarles sobre el curso de la teoría administrativa y de negocios dictado por el profesor Certo. Primeramente, pues decir que fue un curso muy amplio, que creo que llenó más que mis expectativas, aprendí muchísimo y conforme a la guía didáctica, pues que la leí bastante como para tener un contexto más amplio y como un mapa más general de lo que constaba la asignatura. Realicé el mapa conceptual, ¿cierto? Para poder pues como ver ese macro que permitía a su vez ya comprender en detalle los conceptos que el profesor quería pues como enseñarnos. La primera parte del curso nos hablaron sobre la introducción, que era un reconocimiento histórico y desarrollo de la teoría administrativa y su impacto en las organizaciones. En esta parte del curso aprendí conceptos importantes. Primero, en el contexto histórico de la organización, como la antigüedad, la Edad Media, la Revolución Industrial, conceptos básicos, ¿cierto? El origen de la administración y todo, como iba a decir, ese contexto histórico de dónde surge la administración. Y recuerdo que en mapas conceptuales pasados hablábamos sobre esa necesidad que tiene el ser humano de suplir y de mejorar sus condiciones y esas necesidades básicas, y con base en eso es que inherentemente siempre se desarrollarán actitudes o condiciones, o se establecerán en definitiva formas diferentes de llevar a cabo actividades que mejoren esa situación o esa calidad de vida. Hubo un enfoque muy interesante que era pensarse como gerente. Allí hicimos un mapa conceptual muy interesante sobre los roles gerenciales, las funciones, cómo un gerente debe proyectarse en el planear, en hacer, en el verificar y actuar, que es el ciclo PHVA, y que nos llevaron a un contexto de unas escuelas de pensamiento como Taylor, Fayol, Mayo, Maslow, McGregor y otros autores muy especialistas en ese tema de esa gerencia y esa planeación desde la alta dirección, que es la gerencia, digámoslo pues así, en una organización. Pero aún así, en todos los aspectos de nuestra vida, uno debe de ser gerente, ¿cierto? Y en esta parte de ese reconocimiento histórico, el desarrollo y todo lo demás, vimos conceptos como la administración científica, un proceso administrativo, la teoría burocrática, los primeros humanistas, que de hecho realicé énfasis en el mapa conceptual que me correspondió hacer énfasis sobre esto, la relevancia que tiene el entender que somos todos somos humanos, y que desde ahí parte una buena administración, desde lo complejo que es entender el ser humano para todos esos sistemas. La teoría general de sistemas, ya lo que viene en la gestión de la calidad, y entre muchas otras acercamientos frente a ese reconocimiento que debemos de hacer. La segunda parte importante y grande de toda la asignatura la vimos ya en la administración con el siglo XX y el siglo XXI. Allí nos proponía el profesor siempre, dentro de las semanas de actividad, análisis de la organización en su división contextual y estructural. En esta parte ya vimos más a fondo como tal cómo se debe de realizar un planear, cómo se debe hacer un organizar, un dirigir, un controlar. Realizamos toda una evaluación de empresas y cómo fue su comportamiento, cómo implementaron todas estas conceptos y cómo llevaron a cabo la realidad, toma de decisiones con base en esto que ya venía pues de todo este contexto histórico. Le asigné el número 1, el número 2, el número 3 porque en definitiva para poder llegar a esta segunda instancia es supremamente importante entender el contexto histórico, el pensarse o verse o reflejarse o tener esos conceptos básicos para poder administrar. Y la tercera parte, porque se tiene que ver ya desde la actualidad cómo han surgido de manera contemporánea
estas empresas desde sus inicios de la administración, cómo han llegado a ser reconocidas, prestigiosas, y cómo en base a todas estas, digamos, materia prima de la administración, a hacer cosas que son únicas y que no tienen comparación, y que creo que es el éxito de toda la administración. Al fin de cuentas es lograr hacer algo muy bien y que tenga un sentido lógico, de contexto y demás, que genere en realidad cambios positivos a una sociedad. Entonces, por eso la comprensión con base en el estudio de estas empresas a nivel internacional, excelente. Es cierto, como comprender Google, Microsoft, Apple, Adidas y todas esas empresas que son reconocidísimas a nivel internacional, tuvieron que pasar por todo este proceso de conocimiento anterior para poder llegar a donde están. Y puse como cuarto esta partecita de acá, porque también en la asignatura, ya en un contexto regional, en un contexto más propio de nuestra propia cultura y demás, este proyecto de cine empresarios antioqueños de la Cámara de Comercio de Medellín me pareció excelente. También lo de la estrategia Ciudad Clúster de Medellín, más que excelente, porque en realidad al ver de pronto uno de esas organizaciones internacionales, de pronto muy lejanas a la realidad de lo que puede hacerse, conocer en realidad el contexto propio, la cultura propia en la administración definitivamente permite poder hacer ya una aplicación de lo que uno consideraría en la administración, o por lo menos hacer un muy gran acercamiento en el que sí se puede como tener toda esta estructura organizacional y poder hacer como todo un plan diferente con base en todos los contenidos aprendidos en la asignatura. Y como quinto y último y tercera parte importante de la asignatura estaba el objetivo grande que el profesor nos enseñó, que es la comprensión de la gestión de los procesos organizacionales y el direccionamiento estratégico en función de la dinámica económica y empresarial actual. Ya allí el profesor nos enseña a hacer ya un análisis conceptual y un análisis aplicado, por lo que logro entender. El análisis conceptual es entender cómo es la planeación estratégica, los conceptos básicos, la misión, un cuadro de mando, objetivos, toma de decisiones, control fundamentado para la previsión, indicadores, metas, es decir, ya llevar a la realidad todo esto que aprendimos en esta parte, ¿cierto? Y poder ver cómo existen ya en el análisis aplicado herramientas para realizar una planeación estratégica en las organizaciones. Y entonces hablan de la tabla o el cuadro de mando de Balance Scorecard, que hay herramientas como el análisis PER, los 5 pruebas de mercado, diamante competitivo, benchmarking. Entonces todo eso en definitiva ya pues ajustado a la realidad permite como comprender, como lo dice allí, en su objetivo grande, un objetivo general, tener esas bases para poder aplicar, construir. Cuando estaba realizando las actividades de planeación estratégica y demás, pues me aprendí y me di cuenta de allí sale la misión, la visión, y cómo todos estos pensadores realizaron una muy buena estudio del contexto, de tanto el contexto interno, externo, todo lo que puede influir en una empresa. Es así pues como este es como los tres grandes componentes de la asignatura, y para llevarlo pues a cabo a lo que uno quisiera anhelar, me gustaría muchísimo saber más sobre lo que es la planeación estratégica. Creo que me inclino muchísimo a eso porque me gusta saber desarrollar y ver en cada uno de los procesos de una organización, o por ejemplo en lo que estoy laborando, cómo mejorarlos. Entonces creo que es muy acertada la asignatura para la ingeniería de calidad, porque
me ayuda a tener ese pensamiento estratégico. Y creo que lo más difícil de todo esto es tener esa capacidad de toma de decisiones y planear. Entonces, ¿cómo me veo cuando me gradúe? En realidad sí me veo en un puesto estratégico, me veo en un cargo en donde tenga en las capacidades de realizar planeaciones, de poder comprender todo el contexto que tiene la organización, todo su ambiente externo y interno, y poder ver cómo se comporta, cómo los procesos son transversales, cómo se inyectan el uno al otro, cómo podemos hacer para mejorar tal calidad de tal cosa, o cómo podemos, más desde la parte técnica que la parte operativa. Creo que es lo que más me gustaría hacer. En realidad no sabría qué cargo hay para eso, pero me imagino que será no sé, un área de dirección, de alta dirección, dirección de, no sé, de desarrollo y evaluación, o por qué no, pues una dirección de, cierto, a nivel gerencial o una administración, cierto, podría ser pues alguno de esos cargos. No conozco en realidad qué cargos podrían ser, pero pienso que podría desde la ingeniería de calidad, con todo esto y lo que seguiré estudiando, tener muy buenas herramientas para hacer, como hicieron estos empresarios antioqueños y como la estrategia de Medellín Ciudad Cluster, una diferenciación en la organización donde llegue y que con mis conocimientos puedo aportar y en realidad lo que es la calidad, dar la mejora continua siempre y hacer de las cosas y ayudar a las personas, ayudar a los procesos a que sean siempre mejores de lo que ya son. Muchísimas gracias, que tengan un resto de semestre excelente para todos. Gracias, profe.